Continuando con más de Paradigma B, en este momento nos acompañará Santiago Vázquez Blanco de España, con el tópico Nuevo Paradigma de Liderazgo y Felicidad Laboral. Es Managing Director de MBS Talent Solutions y autor del libro La felicidad en el trabajo y en la vida. Con 25 años de trayectoria trabajando en el ámbito de liderazgo y la gestión de personas en España, República Dominicana, Filipinas y ahora en México. Santiago fue director de personas de R, la empresa gallega de telecomunicaciones por cable, donde desarrolló un modelo de gestión de personas orientado a generar mayores niveles de felicidad en el trabajo de los colaboradores, aplicando la psicología positiva. El modelo de R ha sido catalogado como caso de estudio para el Instituto de Empresa y la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, OSHA. Con todos nosotros, Santiago Vázquez Blanco. Bienvenido. Pues muchas gracias, Silvia. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, me gustaría agradecer la invitación a Conchita, también a Paradigma B y, por supuesto, a mi querida UES, que nos acoge en su seno, ¿no? Y bueno, yo creo que toca hablar de nuevos paradigmas. Estamos en un momento diferente, un momento histórico, en una disrupción importante que está poniendo todo en un proceso de reinvención. Y creo que hablar de liderazgo y de felicidad es importante precisamente porque ni el liderazgo ni la felicidad están presentes y no están al nivel que necesitaríamos, a pesar de que podamos estar viviendo el mejor momento de la historia de la humanidad. Vivimos una crisis de liderazgo y también una crisis de felicidad. Permítanme, antes de empezar, presentarme un poquito más en detalle y puedo decirles que liderazgo y felicidad han sido las dos caras de la moneda de mi vida profesional. El liderazgo porque en los entornos y culturas y países en los que he trabajado como director de personas, he visto cómo las organizaciones dependen de la calidad de su liderazgo. Y como director de recursos humanos, director de personas, me he enfocado precisamente en contribuir a elevar el nivel de calidad del liderazgo en las organizaciones como una estrategia de negocio. Y por otra parte, la felicidad, quizás un ámbito no tan típico dentro de los profesionales de recursos humanos. En el año 2003 cayó en mis manos el libro de Martin Seligman, recién publicado, La auténtica felicidad. Y allí, en ese libro, Seligman nos dice que la felicidad consiste en la identificación y cultivo de nuestras fortalezas y su aplicación o su uso cotidiano en el amor, el ocio, la familia, pero también en el trabajo. Para mí fue una extraordinaria importancia ver cómo el trabajo es un elemento fundamental que influye en nuestra felicidad general y cómo, a pesar de eso, muchas personas consideran que el trabajo es una maldición. De hecho, etimológicamente, trabajo viene de tripalium, tripaliare, 3 palos, arma de tortura con la que se gestionaba a los esclavos en la Edad Media. Y negocio, la palabra negocio es la contracción de negación y de ocio, lo contrario al ocio. También en la Biblia nos dicen que Adán y Eva estaban fenomenalmente, perfectamente en el paraíso y fueron expulsados del paraíso por no cumplir la ley y castigados a ganarse el pan con el sudor de su frente, es decir, trabajar. Pues bien, esa vinculación de trabajo y felicidad me llevó precisamente a profundizar en la psicología positiva y cómo aplicar la psicología positiva en mi función de recursos humanos. Y como dijo Silvia en la presentación, eso me llevó posteriormente a que nuestro caso dentro de la organización pues, fuese estudiado por la vinculación de lo que se denomina la Happy Productive Worker Hypothesis, es decir, los trabajadores más felices son además más productivos. E incluso mi tesis doctoral en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago versó precisamente por la comprobación y el estudio de la correlación entre mayores niveles de satisfacción laboral y mayores resultados comparado con el resto de las empresas del sector de telecomunicaciones. Hoy en día, trabajando en el Tecnológico de Monterrey, ya no son dos caras de la misma moneda, sino que me dedico a estudiar el liderazgo y la felicidad de forma simultánea. Y como presentaré a continuación, hemos desarrollado un modelo de liderazgo orientado a la felicidad o florecimiento humano y estamos a punto de publicar ya un libro sobre coaching emergente, el modelo
Flow, de coaching emergente, modelo de coaching aplicando la psicología positiva. En muchas ocasiones le he preguntado a las audiencias si hay alguien ahí que no quiere ser feliz. Y nunca me he encontrado con una respuesta de sí, yo no quiero ser feliz. Sin embargo, sí es verdad que todos queremos ser felices, pero muchas veces no necesitamos adversidades ni enemigos, sino que llevamos nosotros un saboteador interno que nos impide conseguirlo. Y como decía, el trabajo ocupa un gran espacio en nuestras vidas y va a ser imposible ser feliz en la vida si no lo somos en el trabajo. De esta manera nos encontramos con que los entornos laborales pueden ser como el mar, un lugar donde reine la ansiedad, el estrés y el miedo, o donde disfrutar, divertirse y ser feliz. Y yo creo que apostar precisamente por desarrollar entornos laborales que incrementan el nivel de bienestar, insisto, es una estrategia adecuada de negocio. Y nos referiremos a las empresas que están en estos momentos tomando el relevo en el liderazgo de la economía. Pues bien, los líderes del planeta se reunían el pasado mes de enero, como cada año, en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos y seguían hablando sobre el tiempo volátil, incierto, complejo y ambiguo en el que vivimos. En esas estábamos cuando un cisne negro, el COVID-19, un cisne negro en forma de pandemia sanitaria, ha venido a acelerar, si cabe todavía más, el proceso de transformación de la sociedad, generando una nueva realidad que exige precisamente nuevos paradigmas. No podemos gestionar, si esperamos tener éxito, lo nuevo con lo viejo. Necesitamos entender la realidad que en estos momentos nos acoge para poder gestionar. En otra edición, en el mismo foro, ya se hablaba precisamente de que estamos en una nueva era. Después de la era agraria y la era industrial, hemos llegado a la era del ser humano, una nueva era precisamente enfocada al dotar del liderazgo de mayor sentido humano, dotar al liderazgo de mayor orientación y enfoque en las personas. Hay personas que no les gusta el término de la nueva normalidad. Yo lo entiendo porque dicen, ay, pues ¿cómo normalidad si esto es anormal? Bueno, pues a lo mejor la nueva realidad es que ya no podemos tener la expectativa, no podemos esperar que la normalidad vaya evolucionando lentamente y se consolide y se convierta en algo que podamos entender, sino que tenemos que entender que la nueva normalidad está llena de incertidumbre y no de cambio, sino de hipercambio. Pues bien, decía antes que vivimos una crisis de felicidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población en los países más desarrollados sufre hoy algún tipo de enfermedad ligada a la ansiedad o la depresión. Recientemente, en Reino Unido se publicaban datos que nos indican precisamente, y muy en coherencia con esta información, que el 30% de los británicos consume ansiolíticos de forma cotidiana. Necesitamos un ansiolítico para levantarnos y un somnífero para poder descansar. Seguramente esto tiene que ver con que vivimos buscando la felicidad donde no la podemos encontrar. Ansiamos lo que no tenemos. Tenemos miedo a perder lo que tenemos y de esta manera nos olvidamos de disfrutar, agradecer y saborear lo mucho que la vida nos da. Y así no es posible ser feliz. Además de la crisis de felicidad, también vivimos una crisis de liderazgo. De nuevo, con datos del World Economic Forum en su edición, en este caso del 2015, el 86% de los asistentes a la agenda global acordaron que existe una crisis de liderazgo. Y yo creo que desde el 2015 hasta hoy la crisis se ha profundizado. Harari, el autor de Homo Sapiens, publicaba en la revista Time y después ese artículo fue también publicado por El País, publicaba que en la batalla contra el coronavirus la humanidad carece de líderes. Creo que los retos del planeta, de la humanidad, de la sociedad, en estos momentos han dejado al desnudo las vergüenzas de nuestra ausencia de liderazgo. Nos encontramos con líderes que plantean sus enfoques como si esto tuviese un carácter regional o por país, como si los muros pudiesen pues evitar los contagios, cuando en realidad la humanidad, una sola humanidad,
enfrenta unos retos que deben ser enfocados y tratados precisamente de forma solidaria por los distintos gobiernos, las distintas sociedades. Hoy en día, la mayoría de las competencias y capacidades distintivas de las organizaciones residen en sus talentos, su capital humano y, en última instancia, las personas. Como decía Dave Ulrich, las compañías no piensan, piensan las personas. Y esto es absolutamente fundamental. Parece como que todos estaríamos de acuerdo en la afirmación. Sin embargo, parece que nuestro comportamiento no se compadece ni está en coherencia con la afirmación. Numerosas investigaciones refuerzan esta afirmación e identifican al liderazgo como uno de los principales activos de la sociedad. El valor de la sociedad, el valor de las organizaciones tiene una gran dependencia en el valor de las personas, del talento. En el Tecnología de Monterrey hemos venido trabajando en un proyecto de mucha intensidad, definiendo la visión del 2030. Y en este sentido, antes de la pandemia, el TEC vio que teníamos que evolucionar, que nuestro modelo educativo tenía que transformarse y orientarse no a las materias o al conocimiento, sino a los retos, de tal manera que estamos, a través del modelo educativo TEC 21, anticipándonos a la necesaria evolución de la educación. Recuerdo a mi querida Elsa Punset, una divulgadora española especialista en el ámbito de la felicidad, hija del gran Eduardo Punset, que decía que si bien los quirófanos de hoy en día no se parecen en nada a los quirófanos del principio del siglo XX, las aulas todavía se parecen demasiado. Sin embargo, yo diría, se parecían. Por eso que fíjense ustedes cómo nos hemos familiarizado así en un golpe, en un periquete, a las nuevas formas de la formación y de la educación. Ha sido una evolución y un aprendizaje por inmersión, por pura necesidad. Pues bien, en relación a esa visión del 2030, nosotros lo que vemos es que liderazgo, innovación y emprendimiento tienen que ser los tres pilares, pero orientados al florecimiento humano. ¿Y qué es esto del florecimiento humano? Pues básicamente Seligman de nuevo volvió a abrir una senda criticándose a sí mismo, precisamente a su libro de auténtica felicidad, y diciendo, creo que mi aproximación del concepto de felicidad no es del todo acertada, porque la felicidad no es únicamente la preponderancia de las emociones positivas sobre las negativas, es muy importante, pero nos plantea en su libro Flourish un planteamiento de la felicidad como un constructo, es decir, una ecuación con distintos elementos que él define en torno al acrónimo PERMA, el florecimiento humano, ese conjunto de las emociones positivas, del compromiso, de las relaciones positivas, del significado y también del achievement o accomplishment, es decir, de la orientación a los logros. Pues bien, yo creo que el término florecimiento humano todavía seguramente es un poco difícil de digerir para algunas personas, para otras no, y esto es curioso porque te entra sin, o lo amas sin mayor explicación o sí te cuesta, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles que el talento son semillas. Cuando contratamos a las personas en las organizaciones, contratamos potenciales y lo que queremos y lo que buscamos es contribuir a que esa semilla fructifique. Y cuando hablamos de fructificar, nadie lo pone en duda. Es decir, cómo multiplicar el impacto de esa semilla, de ese talento que contratamos. Pues fructificar o florecer es hoy el reto de la sociedad y el reto, en mi opinión, del liderazgo. Bien, ¿por qué nos denominamos Centro de Liderazgo Emergente? Pues porque hay una nueva realidad y necesitábamos acompañar al término liderazgo con un elemento que nos ayude a entender que tiene que evolucionar. Y hemos encontrado en la palabra emergente precisamente esa reflexión importante que nos lleva a ver cómo la realidad brota, sale a la superficie. No nos pregunta si nos parece bien o mal, sino que brota de una vez. Y en este sentido, además de emergente porque brota, es emergente porque es urgente reorientar el concepto, reinventar el concepto de liderazgo. Nos hemos inspirado en el libro de Rafael Echeverría, el padre del coaching ontológico,
que en su libro La empresa emergente analiza cómo la empresa debe evolucionar buscando generar entornos que fomenten la confianza. Y en este sentido, los líderes de las empresas tradicionales eran capataces, eran personas autoritarias que utilizaban la jerarquía, su poder, para dirigir como tales, como capataces, el ordeno y mando y el control como herramientas. Sin embargo, hoy los líderes tienen que ser como directores y directoras de orquesta que tienen una batuta invisible y que hacen que con esa batuta los distintos miembros del equipo contribuyan a través de sus instrumentos, sus capacidades, a generar una armonía, una sinfonía y algo que realmente pueda obtener grandes resultados. Y eso es una labor, sin duda, de equipo. Empresa emergente, liderazgo emergente, que explicaré a continuación, y también, como decía, estamos desarrollando un modelo de coaching aplicando la psicología positiva, un modelo flow de coaching emergente. De esta forma, creo que atendemos al llamamiento de Julian Birkinshaw, exdecano de la London Business School, que en su libro Reinventing Management nos dice precisamente, anticipándose, yo creo que de una forma, con una visión muy clara, a todo lo que estamos viviendo, la necesaria reorientación y búsqueda de nuevos paradigmas. Lo que Chomsky y Maborn nos habla como el océano azul, que consiste en buscar alternativas a los paradigmas tradicionales. Y en este sentido surge la psicología positiva. A finales de los 90, Martin Seligman y otros colegas hablan de la necesaria reorientación de la psicología centrada fundamentalmente en lo que no funciona del comportamiento humano para centrarla en lo que sí funciona del comportamiento humano. Y reunidos en el bello lugar de Akumal, en Quintana Roo, al lado de Cancún, pues elaboraron el manifiesto. Y en ese manifiesto ya hablaban de cómo en el punto 4 era importante mejorar la satisfacción laboral y también mejorar las organizaciones y las sociedades a través del descubrimiento de condiciones que aumenten la confianza, la comunicación y el altruismo entre las personas. Pues bien, yo creo que esta visión es ahora fundamental, porque si la felicidad y el florecimiento humano fuese general, no habría que estudiar. Y sin embargo, lo cierto es que nos hemos tomado pues la molestia y el trabajo de analizar cuántos documentos se habían publicado en la base de datos Scopus en el periodo 2012-2018 y de los 25.311 publicados, solamente 441, el 1.74%, han tenido un enfoque hacia el well-being, la positividad, la felicidad o el florecimiento. Por eso creo que es muy importante que cada vez más se sumen universidades, investigadores y organizaciones en general a entender estos elementos que unan, por una parte, el liderazgo, ese concepto tan estudiado y a veces tan desgastado, tan mañido, y el concepto de florecimiento humano. Bass dice que hay tantas definiciones de liderazgo como personas han intentado definirlo. Y de hecho, pues eso me ha animado también a plantear mi propia definición de líder. Para mí y para el Centro de Liderazgo Emergente, hoy en día, líder es aquella persona que consigue florecer y ser feliz. En el siglo XX, un líder es aquella persona que tenía muchos seguidores y tenía mucho éxito, es decir, mucha consideración, con éxito económico, profesional, social. Sin embargo, ¿de qué sirve tener tanto éxito si esa persona no es feliz? ¿Y por qué va a tener que buscar seguidores si uno es feliz? Ya no necesita mucho más. Ahora, ¿qué es lo que nos va a llevar a conseguir florecer y ser feliz? Pues nos va a ayudar el contribuir a la felicidad y al florecimiento de los demás. Nuestro planteamiento de líder es un planteamiento de autoliderazgo. El líder es aquella persona que conoce sus emociones, conoce sus fortalezas y es capaz de autodesarrollarse y autogestionarse. Frente a muchos líderes que en la actualidad presumen precisamente lo contrario, de su falta de control. Pareciera que primero disparan y después apuntan, primero hablan y después piensan. Y hoy creo que es muy importante precisamente tener esa capacidad de liderarse a uno mismo desde el intraliderazgo para pasar a liderar a los demás.
Y este es nuestro modelo. Este modelo responde a la pregunta de qué elementos no puede no tener un líder hoy. Hoy, el líder tiene que ser una persona que es consciente de sí misma y de su entorno. Una persona que encuentra significado y propósito en lo que hace y ayuda a las personas que conforman sus equipos a encontrar propósito y significado a su vez. Un líder positivo. ¿Quién seguiría a una persona negativa, pesimista? Ahora, positivo con los pies en el suelo, desde el realismo. Alguien acuñó el término optimalismo, ¿no? Optimismo realista, con altos niveles de autoeficacia, con altos niveles de positividad, de optimismo y de esperanza. Un líder que es capaz de gestionar desde la resiliencia, gestionar la incertidumbre, gestionar desde la flexibilidad, la tolerancia, la frustración. Y por último, un líder que se compromete con las organizaciones y con el bien común y con la sociedad. Un líder inmerso en un proceso continuo de conocimiento de sí mismo y de su entorno, en un proceso de aprendizaje permanente. Decía Ortega y Gasset que nada se puede esperar de un líder que no esté dispuesto a hacer más esfuerzo que los demás. Hoy ser líder es servir a los demás, anteponer precisamente el ayudar a los demás por delante de los propios intereses. Y ya está ahí terminando. Pero déjenme decirles que mi admirado Kim Cameron, cuando habló del líder positivo, creo que nos dio una gran orientación, una gran lección sobre cuál debe ser precisamente el enfoque del líder emergente, el líder orientado al florecimiento humano, que debe enfocarse en el clima laboral, en las relaciones positivas, la comunicación y, por supuesto, en el significado o contribución de los colaboradores a los resultados de la institución. Y en este sentido, creo que es muy pertinente precisamente hablar de felicidad laboral, de bienestar organizacional. Y la Asociación para el Progreso de la Dirección, una organización importante en España, me preguntaba hace unos meses pues, qué reflexión podía compartir yo en relación precisamente al bienestar organizacional, y la comparto con todos ustedes. A Derek Bock, expresidente de la Universidad de Harvard, se le atribuye la frase: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Cada vez que viene una crisis, la tentación es olvidarse de cuidar el talento, cuidar a la sostenibilidad, cuidar a la estrategia, cuidando a las personas. Y yo os digo, si crees que el bienestar laboral es caro, prueba con el malestar. Pues efectivamente, por favor no prueben con el malestar. Creo que hoy toca generar resultados a través de las personas. Y como dice Tom Peters, si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. El servicio cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios, que a su vez cuidarán de la reinversión, y la reinversión cuidará de la reinvención, y esta cuidará del futuro. De tal manera que si tú cuidas a la gente, estás cuidando del futuro. En el siglo pasado teníamos, en la era industrial, pareciera como que las organizaciones tenían que elegir entre orientarse a resultados o orientarse a las personas. Hoy creo que las organizaciones emergentes que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía se orientan, por supuesto, a los resultados, pero a través de las personas. Para aquellas personas que quieran conocer un poquito más del modelo de liderazgo orientado al florecimiento humano, a través de este código QR ponemos a su disposición en la plataforma EDX un curso que hemos desarrollado totalmente gratuito a través de nuestra Escuela de Negocios, la EGADE, del Tecnológico de Monterrey, en el que, a modo introductorio, desarrollamos los 5 elementos que les he compartido. Y ya para terminar, me gustaría compartir un último vídeo. Es un vídeo, me gustan mucho los spots de publicidad como elementos pedagógicos que nos ayuden a transmitir mensajes, porque creo que a pesar de que vivimos un momento de gran incertidumbre, de gran sufrimiento en muchos casos, de dificultades, ojalá esto, como decía Bill Gates en una conferencia que dio en el Tecnológico Monterrey el mes pasado, sea el preludio de una nueva etapa de progreso y de vertebración social, y que aprendamos a valorar como no hacíamos antes cosas cotidianas. Y de repente, sin salir de casa, estamos en el mayor viaje que jamás hemos vivido, uno que nos cambiará para siempre.
Y sin salir de casa, aprendemos costumbres nuevas, descubrimos rituales que nunca habíamos vivido. Y juntos nos sorprendemos del valor de las personas, y no solo de las personas. Y seguimos enviando mensajes y nos llamamos como en todos los viajes que hicimos. Y bailamos y reímos y también lloramos. Y hacemos planes para cuando nos volvamos a ver. Pero ese ya será otro viaje, un viaje nuevo y distinto. Y saldremos de casa, eso seguro, y saldremos diferentes. Y todo lo que hemos aprendido nos hará ver el mundo con otros ojos. Porque si todo esto lo estamos haciendo desde nuestras casas, ¿te imaginas lo que seremos capaces de hacer cuando volvamos a salir? Pues efectivamente, ojalá todo este sufrimiento suponga también un crecimiento personal, un crecimiento postraumático. La psicología positiva precisamente estudia que muchas veces el ser humano, de forma individual o colectiva, necesita un golpe, un shock para reaccionar. Y ojalá podamos después saborear cosas que antes hacíamos como inercia, abrazar a un ser querido, seres queridos que a lo mejor ahora no podemos abrazar, y saborear precisamente lo importante de las cosas muy sencillas. Ha sido un placer acompañarles. Muchísimas gracias a todos, a todas, y de verdad, vale la pena contribuir a la humanización de las organizaciones, vale la pena preocuparse del bienestar de las personas, vale la pena desarrollar nuevos paradigmas positivos, porque si queremos construir una sociedad mejor, todos tenemos una gran responsabilidad. Muchísimas gracias. Fantástico, muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias a todos los espectadores participantes del día de hoy aquí en Paradigma B.